dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta: ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo, átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Mira a Behemoth, al cual hice como a ti, que come hierba como el buey. Su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, entretejidos están los tendones de sus muslos. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios que solo su hacedor le acerque su espada. Ciertamente alimento le traen los montes y todas las bestias del campo retosan allí. Bajo los lotos se echa en lo oculto de las cañas y del pantano. Lo cubren los lotos con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Si el río ruge, él no se alarma, tranquilo está. Aunque el Jordán se lance hacia su boca, ¿lo capturará alguien cuando está vigilando? ¿Perforará alguien su nariz con garfios? En 1992, Patricia, la esposa del pastor John MacArthur, estaba manejando cuando otro conductor la impactó. El auto de ella dio varias vueltas y luego se estrelló contra un muro. Su hija la acompañaba. Y así lo contó el pastor MacArthur cuando lo entrevistaron tiempo después. Así narró él lo que ocurrió. Escucha. Dice, una tarde, mientras esperaba a mi hijo, recibí una llamada telefónica informándome que mi esposa Patricia y nuestra hija menor habían sufrido un serio accidente. Patricia estaba gravemente herida y estaba siendo trasladada en helicóptero al hospital. Ningún otro detalle me fue mencionado. Inmediatamente me dirigí a mi auto para manejar al hospital. Ahora solo una pausa aquí, ponte en la escena. La persona más importante para ti en el mundo va en un helicóptero después de estar en un accidente. Eso es algo terriblemente grave, ¿cierto? Sigue diciendo el pastor MacArthur. Esa hora de camino siempre estará grabada en mi memoria. Miles de pensamientos vinieron a mi cabeza. Me di cuenta, por supuesto, que tal vez nunca volvería a ver a mi esposa viva. Para ese momento ellos tenían 29 años de matrimonio. Pensé en el inmenso vacío que aparecería en mi vida sin ella. Reflexioné en lo esencial que ella ha sido para mi vida y mi ministerio. Me pregunté cómo podría seguir adelante sin ella. Recordé la ocasión en la que nos conocimos, cómo habíamos crecido en nuestro amor el uno por el otro. Pensé en cientos de detalles de nuestra vida juntos. Y escucha esta frase. Daría todo para que se quedara conmigo. Pero me di cuenta que esa decisión no era mía. Daría todo para que se quedara conmigo, pero me di cuenta de que esa decisión no era mía. Entonces, dice él, una paz sobrenatural inundó mi alma. Mi dolor, tristeza, incertidumbre y todos mis miedos fueron envueltos en una tranquila paz. Supe que la vida de Patricia y la mía estaban en las manos del Señor. Qué palabras tan poderosas, ¿cierto? Me di cuenta que esa decisión no era mía. Ese fue el momento en el que este hombre experimentó la paz de Dios cuando se dio cuenta que esa decisión no estaba en sus manos. ¿Pero por qué tuvo paz? Porque estaba en las manos de Dios.
Y él no dice mi dolor, tristeza, incertidumbre y miedos desaparecieron. Él dice que fueron envueltos en una inmensa paz. Con el dolor, con la tristeza, con el temor, con los miedos, con la incertidumbre, tuvo paz. ¿Por qué? Porque su vida y la de su esposa no estaban a la buena suerte o a la mala suerte, al azar. Estaban en las manos de Dios y eso le dio paz. Esto es lo que podemos llamar, mis hermanos, rendición total. Quiero que pienses en esa frase durante este sermón. Rendición total. Me rindo a Dios. Dejo de pelear. Dejo de querer ocupar su lugar. Dejo de querer ocupar el trono del gobierno del universo. Estoy totalmente rendido a Dios. Me rindo a su voluntad. Me rindo a sus planes. Dios, yo soy tuyo. Mi esposa es tuya. Mis hijos son tuyos. Tú haces lo mejor. Tú sabes mejor. Tú tomas mejores decisiones que yo. No te voy a decir cómo gobernar tu mundo. No te voy a dar recomendaciones para que mejores tus decisiones. Todo está bien porque tú estás al mando. Rendición total. Cuando llegamos al capítulo 40 de Job, después de haber estudiado 39 capítulos, nos encontramos a Dios hablándole a Job, que era lo que Job quería. Nos encontramos a un hombre llamado Job que está en bancarrota después de haber perdido todas sus posesiones. Nos encontramos a un hombre que está en duelo porque sepultó a 10 hijos, a todos sus hijos, sus 10 hijos, y nos encontramos un hombre adolorido físicamente, lleno de úlceras, infecciones, con fiebres, insomnio. Pero todo este sufrimiento, él no lo estaba padeciendo porque era malo y perverso, sino que todo lo contrario, este hombre era un hombre piadoso que amaba a Dios de verdad. En Job 1 leemos que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El más grande de todas las personas en su región y quizá en todo el mundo. No había un hombre más santo que él, más piadoso que él, que amaba a Dios más que él. Y aún así estaba sufriendo. Perdió todo en un solo día. De ser, como hemos dicho todas estas semanas, el gobernador de su ciudad, a estar sentado en el basurero municipal rascándose con un pedazo de tiesto. Y cuando él lo perdió todo, expresó su dolor y dijo cosas chocantes. Dijo que quería argumentar con Dios, Job 13:3, como dando a entender, escucha esto, como dando a entender que Dios le tenía que dar unas explicaciones de por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Como dando a entender, Dios me debe algunas explicaciones aquí. Voy a argumentar con él y que me explique. Job dijo que Dios lo estaba oprimiendo y lo estaba rechazando. Job 10:2-3. Job dijo que Dios lo consideraba su enemigo. Job 13:24. Job dijo que Dios se había vuelto cruel con él. Job 30:20-21. Y había sugerido que Dios es injusto y no castiga a los malos. Mira, los perversos andan ahí como si nada. Y Dios haciéndose de la vista gorda. Como que si no oyera, como que si no viera. En su último discurso, Job dijo, Job 31:35, ¿quién me diera que alguien me oyera? Aquí está mi firma, que me responda el Todopoderoso. Job varias veces pidió una audiencia con Dios. A veces se echaba para atrás porque decía, yo no voy a saber cómo responder a Dios si Dios me pregunta algo. Pero quiero hablar con él. Pero ¿y si él viene? Yo no voy a saber ni qué decir. Pero quiero hablar con él. Así hablan los que sufren con ciertas contradicciones.
Un día se levantan, confían en el Señor, aman al Señor, viven para Él, reciben su consuelo. El siguiente día o a la siguiente hora caen en desesperación, en coraje, enojo, rabia, desesperación de pensar que Dios no los escucha. Y la siguiente hora o el siguiente día confían en el Señor, expresan a Dios, tú me sostienes, y después, un minuto después, pero ¿por qué Dios me tratas así? Y nosotros vemos este tipo de contradicciones en Job una y otra vez, porque así hablan los que sufren. Pero esa frase que me responda el Todopoderoso, Dios la escuchó. Después del último discurso de Job, habló un hombre llamado Eliú. Y Eliú sirve como un puente entre Job, las palabras, el discurso de Job y el discurso de Dios. Dios no habló cuando Job le dijo, háblame, sino que Dios habló cuando Dios quiso hablar. Porque Dios habla en sus tiempos, no en nuestros tiempos. Dios tiene su agenda y su calendario y no está sometido a nosotros. Entonces, Dios habló y nosotros escuchamos dos discursos de Dios. Los últimos dos domingos vimos el primer discurso, Job 38 y 39. Hoy veremos parte del segundo discurso, Job 40, y la otra parte del segundo discurso está en el capítulo 41. Dios habla en estos dos discursos y Dios le hace 63 preguntas a Job. Puedes ir y te recomiendo en casa contarlas una por una. 63 preguntas le hace Dios a Job. ¿Por qué? Porque quiere que Job piense, reflexione, medite. El momento de cuando llega el dolor a nuestra vida es un buen momento para pausar de nuestras vidas a prisa, tomar un respiro y reflexionar. Y Dios quiere que reflexionemos específicamente en algo, en que Él es Dios y nosotros no, y que Él está gobernando sabiamente su mundo y nosotros desconocemos muchas cosas. Y no podemos decirle a Dios, te estás equivocando aquí, aquí y aquí. Esto lo estás haciendo mal. Dios quiere que nosotros reflexionemos en esa gran distancia que nos separa a nosotros de nuestro Creador. Dios se presenta a Job en el primer discurso como el creador de todo lo que existe y el Señor de todo lo que existe. Y le menciona una lista de fenómenos naturales, le habla de las profundidades de la tierra, o sea, los lugares donde ningún ser humano ha estado jamás. Le habla de varios animales y le pregunta, Job, ¿quién los alimenta? ¿Tú los alimentas? ¿Quién los cuida durante toda su gestación y los mira parir allá en los montes? Tú no, yo sí. Entonces, podemos ver a Job aquí, antes del discurso de Dios, como reclamándole a Dios, Dios, explícame, ¿por qué? ¿Qué injusto eres? ¿Qué coraje tengo con lo que me estás haciendo? Y empieza a hablar Dios y Job se empieza a hacer pequeñito, como a tomar su lugar apropiado. Y después del primer discurso de Dios, Job dice estas palabras, yo soy insignificante, Job 44, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? La palabra insignificante significa ahí ligero de peso, en contraste con algo pesado, digno u honorable. Entonces, es claro, mis hermanos, lo que está sucediendo. Job está tomando su lugar apropiado. ¿Cuál es su lugar apropiado? No en el trono del universo, no como consejero de Dios, porque Dios no necesita consejeros, sino como un ser humano hecho del polvo, débil, pequeño, ignorante de la mayoría de cosas que suceden en este universo. Ignorante de los propósitos de Dios, ignorante de los planes de Dios, y Job está poco a poco tomando su lugar. Pero todavía no está totalmente sometido. Por eso Dios habla en el segundo discurso. Porque Dios lo que quiere hacer, escucha esto, hermano,
lo que quiere hacer con Job y lo que quiere hacer con cada uno de nosotros es someternos totalmente. Dios quiere rendición total, mi hermano, mi hermana. Que tú bajas las armas, dejes de pelear con él, dejes de pelear con su gobierno, dejes de pelear diciendo que tú sabes mejor cómo deben funcionar las cosas que Dios. Dios quiere quitarnos todas esas ideas de nuestra mente, como un río de agua purificada, entrar a nuestra mente y quitar todos esos pensamientos que no son verdad. Nosotros no tenemos nada que corregir a Dios, nada que enseñar a Dios, nada que aconsejar a Dios para que Él haga mejor las cosas que Él hace. Y podemos ver a Dios poniendo a Job en el lugar que le corresponde. Dios habla contundentemente a Job y espera la respuesta de Job en el capítulo 42. Y yo quiero que nos anticipemos un poco a lo que veremos dentro de 2 semanas, si el Señor lo permite. Pero mira lo que dice Job 42. Esta es la respuesta de Job al segundo discurso de Dios. Entonces Job respondió al Señor, versículo 2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Y ahí cita a Dios. Dios le preguntó a Job esto al principio de su primer discurso. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Y dice Job, por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Otra vez Job cita a Dios, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, le dice Job a Dios, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Tú eres Dios, yo no. Tú sabes cómo gobernar este mundo, yo no. Encárgate, Señor. Me rindo a ti. Rendición total. ¿Cómo Job llegó a esa conclusión? Bueno, veamos el segundo discurso, mis hermanos. Este sermón se titula No eres Dios. Así, muy cortito el título, ¿cierto? No es característico de este su servidor poner títulos cortos, pero este sí. No eres Dios. Eso es lo que Dios le dice a Job en este segundo discurso. No eres Dios. El engaño de la serpiente a Eva en Génesis capítulo 1, ¿cuál fue? Come del fruto, ¿y cuál será la consecuencia? Serás como Dios. Y desde ese día, por toda la historia de la humanidad, nosotros los seres humanos nos hemos querido poner en el trono que solo le corresponde a Dios. Y entonces tenemos nuestro trono, pero no es el trono de Dios, es un trono de cartón. Un trono ridículo que nos hacemos nosotros, pensando que gobernamos nuestra vida, pensando que tenemos control de nuestra vida. Entonces Dios envía sus embajadores, sus emisarios, a decirnos, bájate del trono, bájate de ese trono de cartón que tú has inventado y ríndete a mí, ríndete por completo. No eres Dios. Y este sermón lo separo en dos partes. Primero, Dios pregunta a Job sobre su poder y segundo, Dios muestra a Job sus limitaciones ante la creación. Dios pregunta a Dios sobre su poder. Ese es el primer punto, mis hermanos. Miremos el versículo 6. Entonces, Job 46. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Dios habla firmemente a Job, pero lo maravilloso, mis hermanos, es que Dios habla a Job. Eso es increíble. Eso es maravilloso.
El rey de toda la tierra le está prestando atención a este ser humano que está sufriendo. Antes Job tenía poder, contactos, autoridad, dinero, recursos, ahora no tiene nada. Está sentado ahí en el basurero municipal, con ceniza sobre su cabeza, sus ropas rasgadas del duelo, enfermo y no tiene nada que ofrecer a Dios para que Dios le preste atención. Pero Dios le presta atención. Dios presta atención a los pobres, Dios presta atención a los que no tienen contactos. Hemos estado escuchando noticias, ¿cierto?, de personas que están sufriendo mucho con el agua contaminada que llega a sus casas por el servicio municipal y mandan cartas y hacen reportes y nadie les presta atención. Tienen que salir y pararse en las avenidas para llamar la atención de las autoridades, ¿cierto? Es difícil que la gente en altas posiciones de gobierno te preste atención. No tienes ningún contacto. No tienes dinero para ofrecer. Pero el rey del universo te presta atención. Aunque estés sentado en el basurero municipal, puedes clamar a él y él te escucha. Y él habla, y él te habla, y él se comunica, y eso es maravilloso. Dios no se queda en silencio. Dios se comunica. Se comunicó con Job, se comunica con nosotros. Como dije anteriormente, Dios no habló en el tiempo de Job, pero habló a Job. El rey del universo que gobierna la creación, soberano del mundo, que sostiene todo lo que existe con el poder de su palabra, el ser más importante, él mismo presta atención cuando clamas a él, cuando hablas, cuando gritas, Señor, no me miras que estoy sufriendo, él te escucha. Él no es indiferente. Claro, él no es tu mesero, él no es tu conserje que te va a atender con un chasquido de dedos. Tú no puedes decir, hey, joven, no le puedes decir así. Es el rey del universo. Pero aunque no es tu siervo, ni tu conserje, ni tu mesero, no te ignora. Te escucha, pero también se comunica contigo para consolarte. Se comunica a través de la palabra escrita, que es este libro que tenemos con nosotros, y se comunica también a través de su pueblo, la iglesia. Y como en el capítulo 38, cuando Dios habló a Job por primera vez, le dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. Y aquí, en el capítulo 40, al inicio del segundo discurso, dice exactamente lo mismo. Ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Se acuerdan hace 2 semanas que dijimos que eso significaba, mis hermanos? Prepárate para un combate. Eso significa. Prepárate para un combate. A quienes les guste el boxeo, las cámaras empiezan a activarse en los camerinos de los boxeadores, ¿cierto? Y uno los ve ahí haciendo sus ejercicios de calentamiento y les ponen las vendas en sus manos y le están poniendo sus guantes y ahí está las personas que les gusta ese deporte, que yo no soy uno de ellos, por cierto. Me pone nervioso cuando dos seres humanos se ponen en un cuadrilátero a golpearse. Pero esa preparación previa al combate es lo que Dios le dice a Job. Ponte tu ropa de combate y vamos a entrar al ring tú y yo. Tú has pedido esto, ¿cierto? Tú me has estado criticando, ¿cierto? Tú has estado diciendo que yo gobierno injustamente este mundo. Te espero en el ring. Es muy interesante, mis hermanos, que en los dos discursos Dios no responde todas las preguntas de Job ni le explica por qué está sufriendo. Nosotros sabemos por qué Job está sufriendo, porque al inicio del libro de Job, nosotros podemos leer de una conversación que Dios tuvo con quién? Con Satanás.
Y fue Dios el que trajo el nombre de Job a la mesa. ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso Dios lo dijo 2 veces, en Job capítulo 1 y en Job capítulo 2. Pero Dios no le explica nada de eso a Job. Job, déjame te explico, mira que yo tuve una conversación con Satanás y, mijo, mi propósito era, disculpe usted, pero mi propósito era demostrar que yo soy digno de ser servido por quien soy, no por lo que doy. Entonces, por eso te quitaron todas tus posesiones, por eso te mataron a tus 10 hijos, por eso te dejaron en la bancarrota. ¿Sí entiendes, Job? ¿Sí te hace sentido? No, nada de eso. Cuando sufrimos debemos entender que hay misterios que nosotros nunca vamos a poder comprender en esta tierra, mis hermanos. Y hay cosas que Dios está haciendo que nosotros jamás vamos a poder discernir. Y siempre que como que queremos jugar a que sabemos, ¿cierto? Imagínate, alguien tuvo un accidente, salió ileso, gracias a Dios, pero perdió su carro. Y el seguro no se lo quiere, pues, compensar, ¿no? Y ahí vamos nosotros y le decimos, no, algún propósito debe tener Dios con esto. Imagínate que no hubiera sucedido ese accidente, pero después sí hubiera sucedido otro y un tráiler te hubiera embestido y te hubieras muerto. Como que tratamos de buscarle la vuelta, ¿cierto? O alguien le da una enfermedad y llegamos nosotros y le decimos, quizá Dios te está guardando de algún pecado, quizá algún adulterio ibas a cometer. Y pues Dios te ha puesto en cama para que no lo hagas. Por más que estemos inventando nosotros y tratando de explicar y buscar razones, simplemente hay cosas que no vamos a saber en esta vida. Y Dios lo quiere y lo diseñó así, para que nosotros dependamos de Él, no de las explicaciones que tenemos para nuestro sufrimiento. Porque aunque no conozcamos las razones de por qué sufrimos, sí conocemos al Dios que conoce todas las razones. Y Él es digno de nuestra confianza. Y Dios en sus discursos, mis hermanos, se dirige a Job como un maestro que habla a un alumno para instruirle, mostrarle cosas que aún no sabe o afirmarlo en cosas en que este alumno está débil. Este alumno está débil en algunas cosas, o sea, sabe, pero todavía desconfía y Dios le está enseñando como maestro, como un maestro le enseña a un alumno. Dios quiere persuadirlo para que rechace las falsas conclusiones a las que ha llegado y le han llevado a quejarse de Dios y de los tratos de Dios. Y en el versículo 8, Dios continúa con más preguntas para Job. Versículo 8, miren conmigo, Job 48. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Los amigos de Job le habían acusado una y otra vez de pecado y Job se había defendido, pero en su defensa, Job había dicho cosas como que Dios era injusto, como que Dios no sabía lo que estaba haciendo, como que Dios se estaba equivocando. Incluso Job 12:6, escucha lo que dice. Todo es lo mismo, dice Job. Por tanto digo, Él, Dios, destruye al inocente y al impío. Y igual Dios trata a todos de la misma manera, no importa quién sea, justos e impíos, todos sufren. No, Dios no castiga a los impíos. Esto es lo que está haciendo sugerencia Job. Y sigue diciendo, y los que provocan a Dios están seguros, a quienes Dios ha dado el poder que tienen. Job está diciendo cosas muy chocantes. Él está reflexionando ahí en su mente y está diciendo, ¿hay impíos? Porque él conocía unos cuantos que no sufren. Mira, ahí están, corruptos en sus casas, haciendo sus viajes, vistiendo a la moda,
comprando cosas caras. Yo sé cómo ellos ganaron su dinero injustamente, con corrupción, con actos de fraude, y nada les pasa. ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios no sabe cómo gobernar su mundo? Pero Dios sacude a Job porque quiere que Job acepte la verdad que el mismo Job ha dicho a través de sus palabras en medio del duelo. En Job 1:21, ¿qué dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, Dios le está diciendo, Job, tú sabes estas cosas. ¿Por qué en el transcurso de tu defensa has llegado al punto de sugerir que yo soy injusto? Cuando su esposa le dijo a Job, maldice a Dios y muérete, Job le dijo a su esposa, hablas como habla cualquier mujer necia, ¿aceptaremos el bien de Dios pero no aceptaremos el mal? Dios le está diciendo, Job, tú sabes estas cosas. ¿Por qué has llegado al punto de sugerir que yo soy injusto o de sugerir que yo estoy haciendo las cosas mal en mi gobierno del mundo? La afirmación más, yo diría, am, confiada, de esperanza de Job en todo el libro está en Job 19:25 al 27. Job dice, yo sé que mi redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Yo sé que mi redentor vive. Ahí está Dios, está conmigo, me está cuidando, es mi redentor, me rescatará. Ay, pero estoy hecho pedazos. Y Dios le pregunta a Job, ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú en tu énfasis de defenderte? ¿Me estás criticando, Job? Y Dios le está diciendo a Job, aguas con tu orgullo, aguas con tu orgullo. Está bien decir, yo no he pecado para sufrir así, pero no está bien criticarme de que yo estoy actuando injustamente o que no sé cómo gobernar mi mundo. Y Job se estaba arrimando ahí. Entonces Dios le habla la verdad. Dios gobierna su mundo con sabiduría, bondad, gracia y justicia. Dios, en otras palabras, le está diciendo a Job, Job, no creas mentiras sobre mí. Tienes que abrazar la verdad sobre mí. Dios, recuerda la verdad y aférrate. Job, recuerda la verdad y aférrate a ella. Recuerda la verdad y aférrate a ella. Y aquí yo tengo una aplicación para nosotros, mis amados hermanos. Y es una aplicación creo que es muy importante, especialmente en esta etapa de nuestra iglesia. Somos una iglesia joven, somos una iglesia de menos de 3 años, en pañales, pudiéramos decir todavía, y tenemos muchas cosas que aprender. Pero una de las cosas más importantes, mis hermanos, que debemos aprender, todos nosotros, empezando por mí, por este servidor, todos nosotros tenemos que aprender algo, mis hermanos. Por favor, presta atención, escúchame con mucha atención. Aún las personas más piadosas y más santas de este mundo necesitan ser corregidos a veces. ¿Sí? Y Dios corrigió al hombre más piadoso del mundo que se llamaba Job, porque aún los más santos y los más piadosos necesitan ser corregidos. Escucha lo que Dios dijo de Job en Job 1:8. No hay ninguno como él sobre la tierra. Ese es Dios hablando de Job. No hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo mismo volvió a decir en Job 2:3. Job 1:8 y Job 2:3. No hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí añadió, él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. El hombre, que no hay otro como él sobre la tierra,
que es intachable, que es recto y que es temeroso de Dios, necesita ser corregido. Y si Job, que era intachable, ningún otro hombre como él sobre la tierra, recto y temeroso de Dios, necesitaba ser corregido, yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Tú crees que tú necesitas ser corregido también? Responde, no te quedes así como pensando en, mi vecino sería buenísimo que estuviera aquí. Lástima que mi suegra no vino hoy. Yo conozco un hermanito que bien le caería esto. No, tú. Si Job necesitaba ser corregido, ¿dónde te deja esto a ti? ¿Tú crees que también necesitas corrección? En teoría sí sabemos, mis hermanos. En teoría sí, aquí en la cabeza, pero en la práctica es totalmente diferente. Cuando llega tu esposa y te dice, amor, he notado en ti algunas cosas que me gustaría comentarte. Aquí, atrás de tu mente, sistema de autodefensa activado. Así, de inmediato. No es que tú no sabes, es que tú no entiendes, yo trabajo todo el tiempo, estoy muy cansado, por supuesto. ¿Eres así o no eres así? Cuando alguien te dice, ¿te puedo mencionar algo de tus hijos? Cuando alguien te dice, ¿te puedo mencionar algo de tu uso del teléfono? ¿De algo que dijiste en una conversación que tuvimos que no fue apropiado? ¿Cómo respondes tú? Si el hombre que no había otro como él en la tierra, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, necesitaba ser corregido, ¿tú? ¿Saben cuál es mi experiencia, mis hermanos? Personal, evaluándome yo mismo y también viendo al hermoso grupo de creyentes en esta iglesia local, que cuando se nos menciona algo, nuestra primera respuesta es excusarnos, autojustificarnos, defendernos, dar todo tipo de explicaciones, menos decir, ¿sabes qué? Déjame orar por eso. ¿Sabes qué? No lo había visto, pero me das un par de días para llevarlo a la presencia de Dios. Me das un par de días para preguntarle a otras personas cerca de mí. Y nosotros constantemente oramos por esa cultura en nuestra iglesia, mis hermanos, una cultura donde podamos decirnos unos a otros cosas difíciles y corregirnos. Y que nuestra primera respuesta no sea excusa, autodefensa, autojustificación, sino que recibamos lo que otros tienen que decirnos, mis hermanos. Si el hombre más santo y piadoso de la tierra, llamado Job, en su tiempo tuvo que ser corregido, tú y yo necesitamos ser corregidos también, mis hermanos. Y es más, para aplicar esta verdad aún más específicamente, yo te diría, invita la corrección a tu vida. Dile a tu esposa, dile a tus padres, cuando tú mires algo en mí que no está bien, menciónalo, por favor. No quiero estar ciego a mis pecados, no quiero estar ciego a mis faltas. Y si me excuso, perdóname. Ese es así viene el software de fábrica. Así es automático. Insísteme. Me ha pasado a mí. Confesión. Confession time. Mi esposa me dice algo y pongo una cara, pues, de limón, de amargado, y en mi mente empiezo a crear excusas, ¿no? Y justificaciones. Y todo lo bueno que hago, no me lo va a mencionar tampoco. Porque hago muchas cosas buenas. ¿A poco solo malas? Mis amados hermanos, todos, sin excepción, necesitamos corrección. Todos. Da permiso a otros para que te corrijan. Invita a otros. Hey, si miras algo en mí, ya la cruz ya dice qué tan pecador tú eres. Tan roto, tan quebrado,
tan rebelde, tan traidor a Dios, que Cristo tuvo que morir en tu lugar. ¿Por qué te excusas? ¿Por qué te autojustificas? ¿Por qué te defiendes? No niegues la cruz defendiéndote. No niegues la cruz excusándote. La cruz es el megáfono de Dios diciendo qué tan quebrado estás tú, qué tan roto estás tú, qué tan corrompido estás tú, qué tan autoengañado puedes estar. Levanta la mano y di, hey, ¿me ayudan? Los 36 miembros de esta iglesia local, levanten la mano y digan a los otros miembros, ¿me ayudas? ¿Qué ves en mi vida que no está bien? Dios continúa hablando a Job y le dice que no es Dios, que no puede castigar al impío como solo Dios lo puede castigar, que no puede actuar como el rey de toda la tierra porque es un ser humano, no tiene una posición suprema. Miren el versículo 9, por favor. ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo. Átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Ok, Job, tú dices que los impíos no sufren, ¿cierto? Por favor, concédame el privilegio de verlo castigar a todos los impíos. A ver, adelante, agarre a todos los políticos corruptos, métalos en una bolsa y aviéntelos al lugar de los muertos. Adelante, Job. Me estás diciendo que yo no soy justo, ¿cierto? Ponte tus ropas reales, adórnate ahora de majestad y dignidad. ¿Dónde está tu ropa de rey, Job? Los reyes se ponen ropas muy bonitas, ¿cierto? Y muy lujosas. Y se sientan en sus tronos y dan órdenes de cómo deben suceder las cosas. A ver, ¿tú qué me estás diciendo? Que yo soy injusto, que yo no sé cómo gobernar mi mundo, que yo me equivoco. Adelante. Toma a todos los que cometen fraude, toma a todos los ladrones, toma a todos los impíos y castígalos. Y si lo haces, yo me voy a apartar y confesaré que tu mano te puede salvar. Hermano, hermana, te pregunto, ¿tú puedes hacer eso? ¿Tú puedes agarrar a todos los impíos de la tierra y castigarlos como merecen? No, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Dios a Job? De maneras muy hermosas y muy descriptivas y muy gráficas y muy concretas y muy poéticas también. ¿Qué está diciendo Dios a Job? Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Si tú te quejas de la injusticia y de los injustos y cómo disfrutan su vida, ve a castigarlos. No puedes hacerlo, ¿cierto? Ah, no eres Dios. No eres Dios. Esto es muy poderoso, mis hermanos. Escucha a un comentarista llamado John Hartley. Al proclamar su inocencia, Job corre el peligro de confiar con orgullo en sus propias obras justas. Y en sus quejas parece querer parecer más justo que Dios. El orgullo es una actitud traicionera, especialmente cuando surge de que estás defendiendo una postura correcta tuya. Cuando creemos que tenemos la razón, qué bravos nos ponemos, ¿cierto? ¿Y quién nos mueve de donde estamos? Y no tenemos el título de abogado, pero qué buenos abogados somos para defender nuestro punto, ¿cierto?
Sigue diciendo este comentarista. Quien se jacta de sus buenas obras cae fácilmente en la tentación de tenerse en más alta estima de lo que debería. El orgullo distorsiona su perspectiva. Aunque Job tiene el derecho de quejarse ante Dios por su desgracia, ahora enfrenta el peligro de no aceptar el propósito de Dios para él. Y aquí tenemos una aplicación. La actitud apropiada para enfrentar el sufrimiento, para sufrir bien, como hemos dicho en toda la serie de Job, la actitud apropiada para enfrentar el sufrimiento. En otras palabras, si tú quieres saber cómo sufrir bien para la gloria de Dios, la actitud que debes tener es humildad. Los orgullosos no sabemos cómo sufrir bien. Y si yo dijera, levanten la mano por favor todos los orgullosos, no la levanten la mano por favor todos los orgullosos. ¿Quiénes la tuvieran que levantar, mis hermanos? Yo la tuviera que levantar. Y los orgullosos no saben sufrir bien. Sí. El orgullo te hace querer el trono de Dios, pero la humildad te baja a tu lugar. La palabra humildad es muy interesante. En el Nuevo Testamento se encuentra en Filipenses capítulo 2 y significa, escucha esto, no levantarse del suelo. Eso significa la palabra humildad, no levantarse del suelo, quedarse abajo. Eso significa la palabra humildad. Y el apóstol Pedro hace una conexión maravillosa que Dios le está haciendo a Job. Dios está haciendo una conexión a Job. Si quieres sufrir bien, saber cómo sufrir para la gloria de Dios, tienes que ser humilde. Eso es lo que Dios le está diciendo a Job. No trates de ocupar el trono de Dios, no, quédate ahí donde estás. Eres un ser humano hecho del polvo, criatura, ignorante del 99.99% de las cosas que ocurren en este universo. Quédate ahí, no te subas. Y exactamente lo mismo dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 5. Escucha lo que dice Pedro. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos en la iglesia local. Esta carta, por cierto, es una carta a cristianos que sufren, que están sufriendo persecución, han perdido trabajos, han tenido que huir de sus hogares dejándolo todo, casas, posesiones, etcétera. Imagínate tú agarrar una mochilita un día y tener que irte porque están persiguiendo a todos los cristianos. Eso le está pasando a estos hermanos. No pueden conseguir trabajo porque para conseguir trabajo hay que ser parte de sindicatos que adoran a ciertos dioses y ellos no pueden adorar a esos dioses, no pueden rendirle ofrenda, entonces nadie les da trabajo. Eso es lo que estaban pidiendo estos hermanos. ¿Y qué les dice Pedro? ¿Cómo les aconseja Pedro para que enfrenten este sufrimiento? Todos revístanse de humildad. ¿Quieres aprender a sufrir bien? Revístete de humildad, quédate abajo, no te subas, no te infles. Para arriba, más arriba. No te infles, no, quédate abajo. Sí. Escucha lo que dice Pedro. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. A estos cristianos los estaba persiguiendo el gobierno, pero Pedro no les dice, humíllense bajo la poderosa mano del gobierno. A estos cristianos no les daban trabajo los empleadores, los jefes de los sindicatos, pero Pedro no les dice sométanse a los sindicatos. A estos cristianos los estaban persiguiendo los judaizantes, pero Pedro no les dice sométanse a los judaizantes, porque sobre el gobierno, sobre los sindicatos, sobre los judaizantes, ¿quién está sobre todos ellos, mis hermanos? Dios. Entonces Pedro dice, sométete bajo la poderosa mano de Dios. Dios ha diseñado esto para tu vida en este preciso momento. Sométete a Él. Ríndete. Deja de pelear. Esto tiene que cambiar. Esto es injusto. Ríndete. En tu cama, enfermo, y Señor, tú tienes control de la salud y de la enfermedad.
Cuando alguien te ha traicionado, Señor, tú tienes control sobre la vida de esa persona. Cuando te despiden de tu trabajo, Señor, tú tienes control de la vida de mi jefe. Cuando viene una crisis financiera y pierdes tus ahorros, Señor, tú estás en control de esa crisis también. Me someto a ti. Si no estás dispuesto a esto, no vas a saber sufrir. No vas a saber sufrir. Porque vas a estar resistiéndote todo el tiempo, resistiéndote. Dios sabe lo que es mejor para ti, para tus finanzas, para tus hijos. Mis hermanos, para nuestros hijos. Yo creo que sé qué es lo mejor para mis 4 hijos, pero Dios sabe mejor qué es lo apropiado para ellos. Wow, entonces yo me rindo a Él, me rindo a Él. Mira lo que dice Pedro. La conexión de Pedro aquí es increíble. Echando toda tu ansiedad sobre Él. La ansiedad que permanece en tu corazón es una demostración de orgullo. Qué fuerte, ¿cierto? ¿Habías hecho esa conexión antes? Ansiedad, orgullo. ¿Por qué? Escuchemos a un comentarista, Thomas Trainer. La preocupación es orgullo porque niega el cuidado soberano de Dios. La preocupación es una forma de orgullo porque cuando los creyentes están llenos de ansiedad, están convencidos de que deben resolver todos los problemas de sus vidas con sus propias fuerzas. El único Dios en el que confían es en ellos mismos. Cuando los creyentes echan sus preocupaciones sobre Dios, expresan su confianza en su poderosa mano, reconociendo que Él es el Señor y soberano sobre toda la vida. Cuando no soltamos nuestra ansiedad, dice Pedro, echen, como quitándote una carga de tu espalda y, y, y pasándola a la espalda de Dios. Echen toda su ansiedad sobre Dios. Cuando no sueltas tu ansiedad y ahí la traes, estás siendo orgulloso, porque tú te estás poniendo en el trono de Dios y diciendo que, bueno, como nadie cuida de mí, yo tengo que cuidar de mí mismo. Como Dios no tiene cuidado de mí, yo tengo que cuidar de mí. Como Dios no se interesa por mí, yo tengo que cuidar de mí. Pero la última frase de 1 de Pedro 5:7, Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de ustedes. Él te cuida. Él es Dios, Él está en su trono y Él te cuida. Y mira, aquí viene la conexión con el Evangelio, mis hermanos, y con esto termino. Y esta conexión es de mucho ánimo para nosotros. Nosotros nos llenamos de orgullo y queremos subir al trono de Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Rey del universo, se humilló y bajó a la tierra y se hizo hombre. ¿Sí ven la diferencia entre nosotros y Jesús? Nosotros nos elevamos queriendo ocupar el trono de Dios y el Dios eterno del Rey del universo se bajó y se humilló a sí mismo. Se hizo hombre, se hizo siervo, esclavo, el más bajo de todos, lavándole los pies a sus discípulos, y murió colgado en una cruz en vergüenza y humillación. Nosotros no queremos sufrir, ¿cierto? Y Cristo decidió sufrir para venir a pagar por pecadores como tú y como yo, para cargar con nuestros pecados, para cargar con nuestro pecado de orgullo, para cargar en esa cruz y pagar por todas las veces que hemos intentado ocupar el trono de Dios, usurpar el trono de Dios. Y ahí es donde nosotros encontramos esperanza, en la cruz de Cristo Jesús, porque Él se humilló para perdonar nuestro orgullo. Él sufrió para perdonar todos nuestros reclamos que le hacemos a Dios cuando nosotros sufrimos. Lo maravilloso del Evangelio es que Cristo, el Creador y dueño de todo, decidió sufrir para pagar por el pecado de su pueblo, pecado que él no había cometido, y sin merecerlo sufrió. Nosotros intentamos huir del sufrimiento y Cristo se metió al sufrimiento, y no a cualquier sufrimiento, a cargar sobre él la ira de Dios, la que debía caer sobre todo su pueblo.
Él vino a sufrir mi infierno voluntariamente. Decidió. El santo, puro, perfecto Hijo de Dios decidió sufrir para pagar por mí. Se humilló. No se quedó arriba en la gloria que le pertenecía. Bajó y bajó y bajó y bajó hasta lo más bajo, hasta sufrir tu infierno y mi infierno. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees en ese Cristo? Porque ese es el Cristo del Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Y necesitas escuchar buenas noticias porque hay malas noticias. Las malas noticias es que tu pecado te separa de Dios. Tu pecado te pone en graves problemas delante de Dios. Por tu pecado, tú mereces estar separado de Dios, la fuente de la vida y de todo el gozo, por toda la eternidad. Separado del tesoro más grande del universo, separado de la única fuente de gracia y de bondad, separado del único Dios verdadero. Tu pecado te separa de Dios. Pero Cristo vino y entró al sufrimiento, murió en una cruz para pagar por tu pecado, de manera que tú no tengas que pagar por tu pecado, de manera que tú no tengas que ir a sufrir ese infierno. Y el llamado del Evangelio para ti hoy es que te arrepientas de tu pecado, le des la espalda a tu pecado, abandones tu manera de vivir, te bajes del trono de cartón y te rindas a Dios, confiando que Cristo pagó por todos tus pecados. Ese es el llamado de hoy. Arrepiéntete y cree en Jesús como tu Salvador y serás salvo. Quiero terminar, mis hermanos, con la frase del pastor MacArthur que leímos al principio. Daría todo para que se quedara conmigo, pero me di cuenta que esa no era decisión mía. Señor, quisiera que mis circunstancias cambiaran, pero esa es tu decisión. Y yo me someto a tu decisión, porque tu decisión es mejor que cualquier decisión que yo puedo tomar para mi vida. Rendición total. Oremos. Dios, nuestra vida está en tus manos y todas tus decisiones para nosotros son buenas, aunque ahora mismo no lo parezcan a nuestros ojos. Pero tu palabra dice que todo ayuda para bien a los que te aman. Todo, absolutamente todo. Cada detalle, cada llanta ponchada, cada vez que se va la luz en nuestra casa, cada dolor que sentimos en nuestro cuerpo, cada conflicto, Señor, en nuestras vidas, cada vez que alguien viene y nos reprende, cada decisión que toman los gobernantes, tú gobiernas absolutamente todo. Y nosotros nos rendimos confesando que lo haces bien y que no te equivocas. Tú eres Dios, nosotros no. Y gracias por recordarnos eso hoy. En el nombre de Jesús. Amén.